Bueno, lo veíamos también en los titulares. La atención del mundo está enfocada hoy en la compleja realidad económica que está viviendo Estados Unidos, porque la potencia norteamericana anunció que su economía volvió a caer por segundo trimestre consecutivo, por lo que ha entrado en recesión técnica. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué impacto podría provocar en el mundo, incluyendo también aquí en Chile? Bueno, vamos a tomar contacto con Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. A ustedes, Pablo, por invitarme. Muchas gracias. Claudio, bueno, lo primero es analizar y comprender este concepto de recesión técnica, que como decía, se da cuando en 2 trimestres consecutivos el crecimiento de un país va a la baja. Eso ha ocurrido ahora en Estados Unidos. Por eso técnicamente están en recesión. Sin embargo, durante la tarde salió a hablar Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de la nación norteamericana, y ellos dijeron: nosotros no estamos en recesión. El desempleo sigue bajando en Estados Unidos. Hemos visto inversiones, tenemos más políticas financieras, económicas para ir controlando la inflación. Hay una producción que es relevante dentro de esta nación, así que nosotros no estamos en recesión. ¿Qué dices tú? ¿Está o no en recesión Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta, Pablo, que se hace todo el mundo por estos días, dada la importancia que tiene la economía americana en el contexto mundial, ¿verdad? La verdad es que técnicamente, como tú has dicho, sí llevan 2 trimestres consecutivos cayendo. El primer trimestre con un 1,6%, este segundo trimestre entre abril y junio con un menos 0,9%. Sin embargo, las previsiones para el tercer y para el cuarto trimestre auguran crecimientos que podrían llevar a la economía americana a que en el año 2022 completo crezcan en torno a un 1,5%. Por lo tanto, desde esa perspectiva, hay una especie de aterrizaje, pero muy temporal por estos 2 trimestres, pero que no se alargarían en el tiempo. Ese es un primer elemento a considerar. Y el segundo es un poco también lo que tú has dicho, Pablo, que los principales indicadores de consumo en el mercado americano, los indicadores de empleo, están muy robustos. Por lo tanto, esto no se presenta como una recesión de las que tradicionalmente hemos visto grandes debilidades de la economía y grandes debilidades del consumo y del mercado laboral. Exactamente, Claudio. Mira, de hecho queremos mostrar gráficamente para que todos entendamos lo que se está viviendo en Estados Unidos con las cifras que han sido develadas por el Departamento del Tesoro. Mira, nos vamos a poner un poco por acá porque aquí se ve efectivamente lo que es la recesión. Estos son los últimos 2 trimestres donde se han entregado las cifras del crecimiento económico en Estados Unidos, como estamos viendo ahí, con cifras negativas. 2 trimestres consecutivos a la baja, eso es técnicamente ya una recesión. Por eso técnicamente se habla de este concepto, pese a que para que sea oficial tiene que ser declarado por el gobierno. Eso todavía no ha ocurrido. Sin embargo, no es la primera vez que Estados Unidos ha estado en recesión. Ha habido muchas veces a lo largo de la historia. La última, anterior a esta, fue durante los momentos más complejos de la pandemia, ¿cierto? Aquí también, nuevamente, 2 trimestres con cifras a la baja. Eso es una recesión. Pero desde aquí hay que saltarse hasta el año 2008, de la crisis subprime, cuando Estados Unidos también estaba viviendo momentos tan complejos. Este último punto que estamos viendo por acá, ¿qué tan dramático podría ser? Porque claro, hablar de recesión muchas veces suena alarmista, fatalista para los mercados internacionales, pero efectivamente, ¿qué podría provocar estas cifras negativas que estamos viendo acá? Yo diría que hay que ser cauto con pensar que estas 2 cifras negativas son persistentes en el tiempo. Lo más probable, todo indica a que no lo van a hacer. Exacto. Lo más probable es que el tercer y cuarto trimestre van a ser trimestres de recuperación en la economía norteamericana y por tanto vamos a ver un año completo, 2022, que va a ser más bien positivo. Por lo tanto, se nos va a olvidar un poco esta temporalidad de tener 2 trimestres consecutivos tan leves de caídas de producto. Eso es lo primero. Lo segundo es que en buena parte la medición de la caída de producto en Estados Unidos, que está siendo considerada recesión técnica hoy día, tiene que ver con un concepto medio técnico que se llama desacumulación de inventario. Es decir, hay una caída en los inventarios, es decir, las empresas no están reponiendo inventario tan fuertemente como en periodos de mayor fortaleza económica, pero eso no quiere decir que están despidiendo trabajadores, ni tampoco quiere decir que están viendo una caída fuerte en la demanda, sino que solamente
momentáneamente están ajustando los niveles de inventario, probablemente tratando de anticiparse a lo que son las alzas de tasas que ha tenido el Federal Reserve en Estados Unidos. Pero cuando más o menos el panorama económico y de alza de tasas se estabilice, es muy probable que veamos en el futuro subidas de producto y, como te digo, acompañados con una fortaleza en el mercado laboral y con también una fortaleza en el consumo. Claudio, bueno, si bien estos anuncios son importantes, ¿no?, y generan inmediatamente repercusiones a nivel internacional, tanto tú como otros expertos que han estado aquí en Mundo Plus nos han enseñado que también muchas de estas cosas se van prediciendo, ¿no?, en semanas anteriores. Ya los mercados y los inversionistas van tomando cuenta de esta incertidumbre y días y semanas anteriores ya han cambiado los esquemas, se van cambiando las tasas, ¿no?, se van comprando y vendiendo dólares, es decir, se anticipan a esta volatilidad que pueden ir generando este tipo de medidas. Sin embargo, hoy hemos visto repercusiones quizás en ambos sentidos, positivas y negativas. Por ejemplo, en el plano un poco más positivo, Wall Street hoy día cerró al alza en la mayoría de los indicadores, diciendo de que probablemente esta recesión no era tanto el impacto como se debería esperar. Pero aquí en Chile, hoy este jueves ha subido el dólar. Probablemente porque muchos inversionistas han querido resguardarse en esta moneda, que es mucho más importante, ¿no?, comprar más dólares, y eso también ha subido quizás el nivel y el precio de esta tasa de cambio. ¿Cómo ves tú estas repercusiones que se van generando a nivel internacional y cómo podría interpretarse por parte de los mercados? Bueno, yo lo que veo aquí, Pablo, es que definitivamente los mercados, como tú bien dices, se adelantan, ¿verdad? Tratan de anticiparse. Y lo que está pasando con los mercados bursátiles en Estados Unidos, que ya de alguna forma hace ya algunas semanas han empezado a mostrar signos de cierta recuperación después de las caídas muy fuertes de los primeros meses del año. Lo que está pasando es que quizás están anticipando que la supuesta recesión fuerte, la caída fuerte de productos no se va a producir y que el año va a terminar mejor de lo que partió. Va a ir de menos a más. Por lo tanto, finalmente vemos allí una cierta señal de fortaleza. Por otra parte, yendo al plano más local, tú comentabas de cómo ha evolucionado el dólar en Chile. Hoy, la verdad es que está bastante volátil y esa volatilidad lo llevó incluso a caer bastante durante la mañana. Volvió a recuperarse, pero terminó de todas maneras en niveles bastante más bajos de los que solíamos ver. Es decir, la preocupación por la economía mundial y fundamentalmente por uno de los principales motores de la economía mundial, que es Estados Unidos, está tendiendo a relajarse un poco, al menos con estas visiones de que no sería una disminución persistente en el producto, y eso provoca que, por ejemplo, el precio del cobre tienda a recuperarse un poco. El precio de los commodities tienden a volver a recuperarse luego de que las tensiones y la incertidumbre sobre la economía americana se relajan, y eso puede darle un impulso adicional a una caída en el mercado local del precio del dólar. Así es que creo que podemos seguir viendo precisamente una caída adicional que podría llevar el precio del dólar en el mercado local incluso hasta por debajo de los 900 pesos. Claudio, y finalmente el presidente Biden ha dicho que ellos se esperaban también un decrecimiento en la economía estadounidense porque dicen que están combatiendo de manera bastante agresiva un fenómeno que es muy preocupante, que es el de la inflación. Estados Unidos está con su peor inflación de los últimos 40 años, un 9,1% de inflación anual. Y ahí tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos, que ayer tomó la determinación de subir las tasas de interés, y sabemos que esto a veces va también en contra del crecimiento económico, ¿no? Porque finalmente puede desincentivar el gasto, puede desincentivar la inversión, tomar este tipo de medidas justamente con el objetivo de poder bajar los precios de los productos. Sin embargo, ¿qué tan preocupante es el nivel de inflación que se está viviendo en Estados Unidos? Porque también si lo comparamos con Chile, en esta gráfica que estamos viendo ahí, nosotros estamos un poquito peor en cuanto al valor de los productos. Así es, estamos un poco peor si uno mira los números, Pablo, pero hay que considerar que Chile tiene una historia inflacionaria bastante más llena de inflación que lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tenía estos niveles de inflación desde hace 40 años, desde principios de la década de los 80, cuando tuvo que subir fuertemente sus tasas de interés en la época de la entrada de Ronald Reagan al gobierno, producto del alza del precio del petróleo, ¿verdad? En ese momento fue el shock del petróleo, el segundo shock del petróleo, que llevó los precios del petróleo muy altos y por ello la inflación muy fuerte en Estados Unidos, que tuvo que combatirse con un aumento muy fuerte en las tasas de interés. Eso estamos viendo hoy día también,
Pero yo diría que en el caso actual, la Reserva Federal ha sido bastante moderada en sus aumentos, si bien se han notado 2 aumentos consecutivos de 75 puntos base cada uno, que han llevado las tasas al rango del 2.25, 2,5%, aún no es el nivel alto de tasa de interés que se vieron a principios de los 80. Es probable que todavía queden algunos aumentos de tasa de interés en Estados Unidos, pero los economistas ya están pudiendo, y la economía americana ya está pudiendo prever que esos aumentos no serían tan altos. Esos aumentos que no son tan altos, que van a llevar a la inflación por debajo del 10%, se espera en los próximos trimestres, podría generar espacios para que la economía americana definitivamente no caiga en una recesión profunda, sino que sea solamente este aterrizaje suave. Exactamente. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mundo Plus. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias por la invitación.